Buenas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a corregir unos ejercicios acerca de energía térmica y calor, pero para empezar vamos a recordar el concepto de energía. La energía es una magnitud física que es muy difícil de definir. Los físicos siguen dándole vueltas a una definición, sabemos muy bien cómo hallarla en muchas ocasiones, cómo determinarla, sabemos sus propiedades. Sin embargo, el llegar a una definición nos obliga a ser muy generales, muy vagos. Y la definimos como la capacidad que tienen los cuerpos para poder realizar cambios, transformaciones en sí mismos o en el entorno. Fijaos qué definición más amplia y tan poco concreta. Dentro de las diferentes manifestaciones de la energía, hoy nos centramos en la energía térmica, que como sabéis es la energía que está ligada a la temperatura, es decir, a la energía cinética de las partículas. Por otro lado, recordamos que el calor es una forma de transferencia de energía, por lo tanto tiene las mismas unidades que tiene la energía, en sistema internacional sería el julio, y es la energía térmica que se transmite de un cuerpo a mayor temperatura a otro a menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio. A nuestro planeta el calor que llega fundamentalmente, aunque algo puede venir también del interior de la Tierra, pero la mayor cantidad de calor que nos llega a la corteza nos llega a partir del Sol, nos llega por radiación, que es una forma de transmitir el calor que no necesita de un medio material, porque se transmite por ondas electromagnéticas. Y luego, una vez ya llega a la atmósfera, ya tenemos materia y además tenemos fluidos, pues estas formas de transmisión de calor ya pueden ser también o bien por convección, que tenía que ver con que el calentamiento provocaba diferencias de densidad en fluidos y esto provocaba el movimiento de estos fluidos, o por conducción, que se produce por contacto directo sin necesidad de desplazamiento de la materia. Pero vamos ya con los ejercicios. El primer ejercicio es muy sencillo, nos dice que en la etiqueta de una botella de leche se indica que proporciona un aporte energético de 46 kilocalorías por cada 100 mililitros. ¿Qué energía aporta cada litro en esa leche? Expresada en julios y en kilojulios. Es simplemente un cambio de unidades. Recordamos que la caloría es una unidad más antigua que el julio, que el sistema internacional. Se definió porque era la cantidad de calor que necesitaba un gramo de agua para subir su temperatura a 1 grado centígrado, y la conversión, recordad que es una caloría equivale a 4,18 julios. Entonces el ejercicio no tiene ningún misterio, simplemente como son 100 mililitros, estamos hablando de que son 460 kilocalorías un litro. Vamos a repasar un factor de conversión de cambio de unidades simplemente por refrescar memoria, pero esto lo sabéis hacer. Si tenemos 460 kilocalorías, yo arriba quiero que me queden kilojulios, por lo tanto es lo primero que pongo. Abajo, para poder simplificar, pues la unidad de partida, y tengo que una kilocaloría son 4,18 julios. Si hacemos esta operación, tenemos 1,92 por 10 a la 3 kilojulios. En julios, evidentemente, pues serán 1,92 por 10 a la 6 julios. Para el segundo ejercicio necesitamos el calor específico. El calor específico, si recordáis, se expresa en julios por kilogramo por grado centígrado. Aquí deciros que los grados de temperatura nos daría lo mismo que poner Kelvin, porque en el fondo en estas expresiones siempre lo que vamos a tener es un incremento, y los incrementos
sabiendo que el grado centígrado y el Kelvin tienen la misma longitud, nos van a dar lo mismo. Con lo cual aquí serían intercambiables. Vamos con el ejercicio. Dice, al echar un trozo de hierro de 0,5 kilogramos que está a 400 grados centígrados en 1 kilogramo de agua a 25 grados centígrados, alcanza el equilibrio térmico a los 45 grados. ¿Cuál es el calor específico del hierro? Aquí lo que vamos a tener que hacer es recordar que el calor absorbido siempre va a ser igual al calor cedido, siempre que el sistema esté aislado. Aquí no nos dicen nada, se supone que lo estará. De manera que, ¿cuál era la expresión del calor con respecto al calor específico para una determinada sustancia? Pues decíamos que era el calor específico por la masa por el incremento de temperatura. De manera que si utilizamos esta expresión, por un lado para el hierro, que en este caso es el que cede el calor, y por otro lado para el agua, que es la que lo absorbe, pues tendremos nuestra ecuación perfectamente planteada. Tendríamos, en el caso de el hierro, 0,5 kilogramos. La temperatura, pues pasamos de una temperatura inicial de 400 a una temperatura final de 45. Y el calor específico del hierro, que es nuestra incógnita. Por otro lado, tenemos todos los datos, porque para el agua lo tenemos todo. Tenemos 1 kilogramo de agua, tenemos 4180, que es el calor específico del agua líquida. A estas temperaturas el agua está en estado líquido. Julio, kilogramo, grado centígrado. Sabéis que soy muy pesado con el tema de que pongáis las unidades en las fórmulas. Yo sé que puede trabar un poco en un momento dado la manera de trabajar, pero en estos estados iniciales recordad que las unidades es la prueba de que estamos trabajando bien y no cuesta nada. Y aquí tenemos otra vez pues nuestro diferencia de temperaturas, que en este caso es de 45 a 25. Si despejamos de aquí, no me enrollo más, despejar sabéis, no vamos a perder el tiempo en eso, tenemos que el calor específico del hierro va a ser de 471 julios por kilogramo y grado centígrado. Seguimos. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un trozo de hierro, tenemos un hilo con 2 pesos y dice que expliquemos lo que sucede en esta imagen. La presión que ejerce el hilo sobre la barra de hierro evidentemente se transforma en una energía, en un calor que va a fundir el agua que tenemos debajo del hilo. Pero ¿qué sucede? Que si el hielo este agua sigue por debajo de 0 grados, es decir, por debajo del punto de fusión del agua, lo que vamos a tener es que así como el hilo va penetrando en el hielo, el agua que se ha fundido y quedó en estado líquido arriba se vuelve a solidificar, por lo tanto se nos queda el hilo atrapado. Es así de sencillo. En el 4 nos dice que el termómetro de mercurio solo sirve para medir un tramo de temperaturas. Recordad que los termómetros de mercurio
para uso doméstico están prohibidos en la Unión Europea desde hace años por el tema de la acumulación de metales pesados. Nos dice que por qué y si podría utilizarse para calcular la temperatura de fusión del aluminio. Evidentemente, los datos que teníais que haber buscado para poder recoger este ejercicio son los puntos de fusión y de ebullición del mercurio. De manera que todo lo que esté fuera del rango en el que el mercurio está en estado líquido, pues para un termómetro de mercurio no sirve. Ni siquiera nos deberíamos acercar a los límites. De manera que, si buscamos el punto de fusión del aluminio, que es lo que me pide si podría yo en este caso medir, pues tenemos que el punto de fusión del aluminio son 660,1 grados centígrados, por lo tanto no está dentro del rango en el que el mercurio nos puede medir una temperatura. Seguimos. Dice el ejercicio número 5. Imagina que un amigo está diseñando su casa, decide poner radiadores en la parte alta de las habitaciones. ¿Qué problema va a encontrar si toma esa decisión? Pues de aquí tenemos que repasar el concepto de convección. La calefacción funciona porque el fluido que es el aire va a tener unas corrientes de convección que van a provocar que ese aire que se calienta en los radiadores se pueda distribuir por toda la habitación. Si el radiador está arriba, el aire caliente lo estamos calentando en la parte de arriba, de manera que no favorecemos esas corrientes de convección. Si los radiadores están en la parte de abajo, el aire de abajo, que es el más denso, por lo tanto es el más frío, es el que vamos calentando y provocamos esa corriente calentando el aire y haciendo que el aire caliente ascienda, se enfríe arriba, vuelva a descender, de manera que hay una corriente por detrás del radiador. Por eso el radiador tiene huecos y por eso no debe estar pegado del todo a la pared. Para que ese aire que vamos calentando pueda subir, el aire frío entra por debajo y tenemos esas corrientes. Para el ejercicio 6 necesitamos repasar el concepto de potencia. Acordaos que la potencia es energía partido por tiempo en unidades del sistema internacional. Pues tendríamos que el vatio son julios segundo a la menos 1 y el ejercicio dice lo siguiente. En cierto lugar el valor medio de radiación solar incide durante el día son 200 vatios por metro cuadrado. Calcula la energía solar que incide en un tejado de 6 metros cuadrados durante 12 horas. Bien, aquí si tenemos una potencia por unidad de superficie, pues para saber la potencia sobre esa superficie tendremos que multiplicar y luego tendremos que tener en cuenta el tiempo para pasar de potencia, esa potencia durante 12 horas, pues qué energía nos transmite. Lo podemos hacer directamente en una sola fórmula. Podríamos decir que la energía solar recibida, en este caso, sería la primera parte, los 200 vatios partido por metro cuadrado. Acordaos que las unidades nos van a decir si estamos metiendo la pata o no. Acordaos que estos vatios son julios segundo a la menos 1. Por 6 metros cuadrados y ya tendríamos vatios. Y por 4.000 o 43.200 segundos y ya tendríamos julios. El resultado 5,2 por 10 a la 7 julios. Como estáis viendo, las unidades, el julio es una unidad bastante pequeña. Normalmente cuando estemos haciendo ejercicios nos van a salir una cantidad de julios con una potencia de 10 bastante elevada. Bien, el ejercicio 7 dice: un coche circula por una carretera, al entrar en una ciudad reduce la velocidad y al llegar a un semáforo se detiene. ¿Qué ha pasado con la energía que tenía el coche en la carretera? Pues ha pasado energía térmica y el ambiente, es decir, se ha degradado. Acordaos que esa energía no desaparece, sino que se transforma en otros tipos de energía.
en este caso, pues sobre todo energía térmica, que el coche se calienta en la frenada, y la energía que desprende al ambiente. Vamos con el ejercicio 9. Se completa la siguiente frase con una de las opciones. El agua del grifo contenida en una jarra tiene que la de un vaso rellenado con ella. La misma energía térmica. Pues evidentemente estamos hablando de dos cuerpos distintos, de sustancias distintas, con masas distintas. La energía térmica evidentemente no es la misma. La misma temperatura, sí, pero con matices. Estarán a la misma temperatura siempre que hayamos dejado el tiempo suficiente para que se alcance el equilibrio. Es la única opción válida, aunque tenga este matiz. El mismo calor, evidentemente no, porque el calor no se tiene, el calor se transmite. Acordaos que es una forma de transferencia de energía. Y la misma energía interna tampoco, por la misma razón que el apartado A. El ejercicio 10 dice: indica el error de la siguiente frase. En el espacio interestelar, donde se alcanzan temperaturas de hasta menos 500 grados centígrados, no se podría estar sin trajes por las bajas temperaturas y presiones. Evidentemente, aquí hay un error muy grave, que es el tema de la temperatura. Menos 500 grados centígrados está por debajo del cero absoluto, los 0 Kelvin, que son menos 273,15, es la temperatura mínima. Acordaos que en el fondo es una expresión de la energía cinética de las partículas, y si las partículas están paradas no tienen energía cinética, por lo tanto esa temperatura pues es imposible. El siguiente dice: la agencia meteorológica ha comunicado que la temperatura de Londres durante el día ha variado entre 36 grados Fahrenheit y a 45 grados Fahrenheit. ¿En qué época del año son más probables estas temperaturas? ¿En invierno o en verano? Para esto lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula y convertir esos 36 grados Fahrenheit y 45 grados Fahrenheit a grados centígrados. Lo tenemos que hacer porque nosotros no estamos acostumbrados a esta escala. En Londres saben perfectamente, porque la utilizan todos los días, a qué temperatura están hablando. Nosotros tendríamos que hacer la conversión. Aprovecho para hacer una conversión y ya nos sirve también para el ejercicio 14 y lo damos por hecho. Recordamos que la expresión que utilizábamos para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit es esta. En el denominador vemos que el grado Fahrenheit es más pequeño que el grado centígrado, y además en el 0 teníamos un desfase, los 0 grados centígrados, que es este 32 de aquí. Simplemente aplicamos la fórmula, no vamos a darle muchas más vueltas, y tendríamos que nuestra temperatura en grados centígrados partido por 100 sería igual, vamos a convertir el 36 grados Fahrenheit menos 32, que es este desfase, partido de 180. Si despejamos de aquí, tenemos que nuestra temperatura de 36 grados Fahrenheit equivale a 2 grados centígrados. Si hacemos lo mismo con los 45, obtendremos que estamos hablando de unos 7 grados centígrados. Por lo tanto, estamos hablando de temperaturas invernales. Ejercicio 17. Dice: ¿qué calor hay que darles a 0,5 litros de agua que está a 20 grados para hacer una infusión, si la temperatura de ebullición del agua es 100 grados en el lugar en donde estamos? Y nos da el dato de la densidad del agua, bastante obvio, pero bueno, nos lo da, pues se lo agradecemos. En nuestra sección de ciencia para principiantes, pues ahí tenéis 0,5 kilogramos de agua. Partimos de la expresión de que el calor era la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, y tenemos 0,5 kilogramos. Nuestro calor específico
Fijaos que es el 4,18 de la conversión de caloría a julio. Tiene todo el sentido del mundo. Vale, ya tenemos el calor específico y tenemos un delta de T de 80 grados. Esto nos da como resultado 1,7 por 10 a la 5 julios. Seguimos. Al calentar la misma masa de dos sustancias diferentes A y B, se obtiene la gráfica que tenéis aquí. ¿Cuál de las dos sustancias tiene mayor calor específico? Y nos pide razonar la respuesta. Fijaos que haciendo el desarrollo matemático con la ecuación del calor igual a la masa por calor específico por incremento de temperatura, me he dado cuenta de que esta gráfica, como pasa a veces en los libros de texto, es incorrecta. Pero no me voy a parar ahora a explicaros por qué. Vamos simplemente a utilizarla como hacemos constructivamente para razonar un poco. Dice, se está produciendo o no un cambio de estado. En el momento en el que tenemos dos rectas, es decir, que siempre va aumentando la temperatura y el calor de forma directamente proporcional, pues podríamos decir que no hay un cambio de estado, porque sabéis que en un cambio de estado se sigue proporcionando calor, pero la temperatura permanece constante, porque se utiliza precisamente en ese cambio de estado. El apartado B dice cuál de las dos sustancias tiene mayor calor específico y nos pide razonar la respuesta. Aquí tendríamos que razonar la pendiente. En el caso de A, la pendiente es más pronunciada, es decir, que aumenta más la temperatura por unidad de calor suministrada que el apartado B. Esto significa que, como la B tiene la menor pendiente, es la que tiene mayor calor específico. Os dejo un breve desarrollo matemático aquí, por si alguno quiere profundizar un poco más, paráis el vídeo y lo veis con calma. Último ejercicio de este vídeo. Mañana tendréis la continuación con los ejercicios que faltan. Observando la gráfica de calentamiento del agua, daos cuenta que en principio, si la miramos deprisa, pues es una gráfica en la que el sólido se calienta hasta que llega a estado líquido, calor latente de fusión, no sube la temperatura porque se está cambiando el estado, vuelve a subir la temperatura hasta alcanzar el estado gaseoso después de un calor latente de vaporización o de ebullición y a partir de ahí pues aumentaría la temperatura del gas. Vamos a ver, dice, cuando no se están produciendo cambios de estado, todas las rectas tienen la misma pendiente. ¿Es un error o debe ser así? Hemos visto en el ejercicio anterior, y os he hecho el desarrollo matemático, que la pendiente precisamente depende del calor específico. Y sabéis que el calor específico depende del estado de la materia. Para una misma sustancia no es el mismo calor específico el de la sustancia en estado sólido que en estado líquido que en estado gas. Por lo tanto, estas pendientes que aquí son iguales no deberían serlo. Es un error. Tendríamos que tener, si aquí tenemos esta pendiente, pues aquí deberíamos tener otra y aquí deberíamos tener otra. Bien, el apartado B dice, en los tramos horizontales la longitud de la ebullición es ligeramente mayor que la de fusión. Nos vuelve a preguntar si es un error o si debería ser así. Si habéis estado trabajando la teoría, como espero que sí, pues sabéis, y viendo las tablas de datos, sabéis que el calor latente de fusión es significativamente más pequeño que el calor latente de vaporización. Por lo tanto, esta diferencia debería ser mucho mayor que la que observamos en esta gráfica. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero que se haga demasiado largo. Mañana subiremos el segundo con el resto de ejercicios. Espero que os haya valido, ya sabéis, podéis preguntar dudas, podéis comentar
Y mañana seguimos. Hasta mañana.